Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué puedo decir más allá de todo lo que ha dicho el director de Coplan? Estamos hablando de Dino. ¿Qué tal, Dino? Gracias por esta oportunidad. Y como siempre, estar rodeado de jóvenes, por más que sea virtualmente, nos genera esa emoción de saber que no todo está perdido, ¿no? En cuestiones que tienen que ver justamente con la posibilidad de pensar un futuro positivo, democrático, más equitativo, más igualitario. Y como bien planteaba Dino recién, nosotros estamos justamente muy eh, como preocupados, ¿no? E interesados en generar y fortalecer la democracia a nivel latinoamericano y si pudiésemos hacer incidencia también a nivel mundial, obviamente que lo haremos porque los jóvenes se conectan entre sí y ya no hay barreras que tienen, que como teníamos antes, ¿no? Esta posibilidad de poder conectarnos a través de Internet. Yo estoy en este momento aquí en Estados Unidos y ustedes están cada uno en sus respectivos lugares. Allí preguntaba Lida desde dónde se conectan y me gustaría ver desde qué lugares se conectan para estar atentas a a todos los lugares en donde ustedes obviamente tienen su corazoncito, ¿no? Estoy dando clases en el Distrito de Columbia, estamos hablando de la Universidad del Distrito de Columbia aquí en Washington, D.C., que es la universidad de la ciudad. También estoy dando clases en la Universidad del Este, que es también una aliada de Coplan y obviamente dando talleres y seminarios para difundir todo lo que tiene que ver con la democracia, no solo en Latinoamérica, sino también aquí en Estados Unidos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre allí estamos, a ver, esperen que encuentre dónde está, ahí está. Vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con hackear la democracia, cómo las campañas pueden manipular la opinión pública, y esto es algo que nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Cuando uno ingresa al mundo de las redes sociales, a lo que tiene que ver con con lo que puede pasar con la información, nos damos cuenta de esto, ¿no? Qué difícil que es tocar un botón y quizás desmembrar o quitar toda la solidez y la necesidad del pueblo de considerar a la democracia como un derecho, como un bien y protegerlo, ¿no? Porque la opinión pública puede ser manipulada. Elegí allí a Simón Bolívar para lo que tiene que ver con las elecciones, porque las repetidas, él, como ustedes pueden leer ahí, las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, ¿no? Porque no, nada es tan peligroso como dejar permanecer el poder largo tiempo en un mismo ciudadano. Esto es lo que tiene que ver con la democracia, el hecho de la posibilidad de la renovación de quienes toman el poder, quienes deciden, ¿no? Quienes se hacen cargo, obviamente, de lo que tiene que ver justamente con esta toma de decisiones, con las políticas públicas para que nos favorezcan no solo nosotros, quienes estamos vinculados quizás de alguna manera con la política, porque hacemos asesorías, porque ayudamos a que se implementen nuevas políticas públicas, sino aquellos que toman las decisiones. Entonces, este va a ser un poco el día de hoy lo que vamos a estar hablando. Esta presentación vamos a explorar cómo las campañas pueden influir en la opinión pública y qué podemos hacer como para proteger la democracia. No tenemos tanto tiempo porque ustedes saben que estos son pequeñas sesiones en donde ustedes empiezan a involucrarse de una manera un poco más interesada y con un poco más de ímpetu, me refiero de darle herramientas para que ustedes empiecen a discernir, puedan localizar cuáles son aquellas cuestiones que ponen en jaque, que ponen en duda, que ponen a temblar lo que tiene que ver la democracia. Y ustedes saben que Copland justamente tiene ya 23 años este año, una fuerte base de lo que significa la posibilidad de fortalecer la democracia, y esto no es nada más y nada menos que colocarle a los jóvenes el interés de ser líderes, el interés de empezar a preocuparse y a interesarse por lo que sucede alrededor, tanto en su barrio o en el lugar donde son convocados, ¿no? En su universidad y demás. Por eso estábamos interesados en que ustedes tomen este seminario como parte de lo que tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿no? Que tanto nos preocupa cuando vemos que hay líderes que nos prometen cosas en campaña de una manera tan, pareciera tan real y tan posible de llegar a cumplir con eso que nos prometen, y cuando llegan a ese poder de liderazgo, pareciera que esto, lo que nos han prometido, se empieza a disolver, ¿no?
Entonces, aquí ustedes van a ver, ahí tienen mi contacto por si me necesitan escribir en un email por contactarme. Allí me tienen a mí también como experta en comunicación política, de hecho es lo que soy. Y por otro lado, bueno, acá vamos a hacer una pequeña introducción de los puntos claves, la manipulación informativa, esta manipulación que amenaza la democracia, esto que ustedes por momentos ven cosas que no son ciertas y sin embargo a través de las redes sociales, a través de todo este mecanismo de comunicación que ya es parte de nosotros, vamos viendo algunas señales que nos demuestra que esa fake news, que esa noticia falsa está impregnando en la decisión de la gente. Y esto tiene que ver con la toma de decisiones y con la opinión pública y obviamente tiene consecuencias graves como la manipulación electoral. Hemos visto cómo se ha generado últimamente en muchas de las elecciones en los diferentes países, cómo el voto ha sido inclinado hacia uno o hacia otro candidato simplemente por una fake news que se ha deliberadamente viralizado a partir de WhatsApp, a partir de diferentes medios de comunicación que tenemos en este momento, como las redes sociales, ¿no? Y esto también aumenta la polarización. ¿Por qué? Porque quien recibe ese mensaje lo ve como verdadero, como real, como cierto. Y es muy complicado a veces cambiar esa estrategia que se tiene y que se está implementando cada vez más. Y la complejidad, obviamente, de abordar esta problemática radica en que tiene varios factores, que no es solo uno, ¿no? Lo que implica esta situación de la manipulación, de la polarización y de todo lo que tiene que ver con esta manipulación informativa, ¿no? La manipulación de las noticias, de cómo llega a nuestros oídos, quién es el que puede llegar a acercarse más a nuestros valores, que eso es lo importante. Entonces ahí vemos que se tergiversa todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la dinámica geopolítica, empiezan a tener algunos actores fuerza en la toma de decisiones. Recién escuchaba, venía hacia aquí porque doy clases en la Escuela Argentina aquí también, que estoy en este momento dando clases en la Escuela Argentina aquí en Washington, D.C., y escuchaba un noticiero, el de Washington Post, que tiene un programa todos los sábados temprano, en donde se comunica a la gente, y se hablaba también del poder que le han dado a Elon Musk, ¿no? Y todos ya sabemos, ustedes seguramente que lo habrán escuchado en más de una oportunidad, y bueno, eso también tiene que ver con la dinámica geopolítica, con los intereses del poder. ¿No? Que se ven de alguna manera exacerbados con el avance tecnológico que significa esto, ¿no? Poder llegar tan fácil a cambiar el pensamiento, los valores, la idea de uno u otro candidato a partir de un mensaje que se viraliza a través de estos medios, como te contaba. Y allí pueden ver lo que significa la manipulación, ¿no? Como les intento de alguna forma que ustedes puedan observarlo a través de una imagen. Aquí, bueno, ¿qué es la manipulación? Bueno, la manipulación se refiere obviamente a estas técnicas que se utilizan para influir en lo que tú piensas, en lo que tú crees, en lo que tú estás convencido de que es, hasta que alguien te pone una semillita y te hace dudar. Y quizás esa semillita no tiene una base tan intensa, tan fuerte y tan real, no tiene fuentes verídicas para que uno diga, sí, esto está pasando, ¿no? Y entonces también te modifican las actitudes de las personas hacia un tema o un candidato en particular. Podemos plantear, por ejemplo, cómo se lleva a cabo esta discusión de si el cambio climático existe o no. Y uno ve las problemáticas que está causando el cambio climático, el tema de la necesidad de la sustentabilidad. Y en eso ustedes jóvenes son tan importante, un eslogan tan importante, ¿no? Eslabón tan importante para que esto realmente sea observado como algo necesario a poner políticas públicas para preservar el donde vivimos, porque vemos cómo hay gente que dice que no existe el cambio climático. Y el decir que no existe significa que no se tienen que tomar medidas para que cambie o para que suceda algo. Entonces, la gente sigue usando plástico por doquier, sigue tirando la basura de una manera errónea, se empiezan a utilizar herramientas que perjudican el tema de la preservación de la naturaleza. Vemos cómo talan árboles y eso genera inundaciones, lo estamos viendo en diferentes lugares a nivel mundial, también lo vemos los incendios que se generan por eso. Entonces, todo esto, ustedes vean como una pequeña semillita de incredibilidad por parte de alguien que tiene un poder de poder diseminar toda esta información que logra, ¿no? La propaganda, la desinformación, la publicidad engañosa, los usos de los bots, estos algoritmos en redes sociales. ¿A ustedes no les pasa que a veces están ustedes mirando algo en Instagram y de repente cuando se van a Facebook encuentran
que eso que miraban en Instagram ahora tienen algunas publicidades en Facebook ofreciéndoles algunas cosas. Bueno, todo eso tiene que ver con los algoritmos en redes sociales que nos generan a nosotros, que nosotros ponemos nuestros gustos, porque ponemos like a determinadas cosas, entonces te empiezan a llegar información. A mí, por ejemplo, me invaden con diferentes másters o especializaciones o doctorados relacionados con la política, con la comunicación política, con las políticas públicas y demás, porque soy una persona que está totalmente interiorizada con lo que está pasando a nivel mundial, con estos movimientos, ¿no? de interés, de cuestiones que están relacionadas con la política. Así que imagínense lo que hacen cada vez que nosotros observamos estas noticias. Yo les quería presentar un referente que es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan, pero también es muy probable que no, Edward Bernays, que es muy probable que ustedes hayan leído algo y si no lo leyeron está bueno tener porque él es como el padre, ¿no? El pionero en el cambio de las relaciones públicas y la propaganda, porque él utilizaba la manipulación y la propaganda, ¿no? Esto de que decir que la manipulación a través de la propaganda es esencial en una democracia para que una minoría inteligente pueda guiar a la sociedad hacia las mejores opciones. Esto te estoy contando para que vos lo tengas en tu radar, para que vos sepas quién es, para que veas de dónde proviene a veces estas situaciones. Esta persona tenía, bueno, una visión de la democracia bastante parcializada, porque él decía que la democracia estaba dirigida por una minoría inteligente, era como elitista, ¿no? Y después la uso de los medios de comunicación. Destaca el papel de los medios como la radio, los periódicos, esta difusión de mensajes propagandísticos y en la formación de la opinión pública. Era el primero que observó qué se podría llegar a hacer si uno pone la semillita de la duda o coloca una información, aunque no sea verídica, qué pasa en la persona, cómo actúa esta influencia en la opinión pública y propone trabajar sobre los deseos y la mentalidad de las personas. Esto es muy importante y muy interesante porque es sobrino de Freud, aquel persona que, bueno, que ustedes saben que es el padre de la psicología, ¿no? Del psicoanálisis. Entonces ahí él pudo aplicar sus ideas sobre el inconsciente y la psicología de las masas para desarrollar técnicas de persuasión, esto que nosotros trabajamos mucho desde la política, pero también desde la comunicación, hasta cuando ustedes intentan convencer a sus padres del por qué tienen que tener un celular nuevo y por qué tienen que ayudarlos a pagarles la universidad y por qué quieren ustedes salir un sábado a la noche, y que empiezan a decir porque me hace bien, porque lo necesito, porque estudié toda la semana, por esto. Esos son pequeñas técnicas, obviamente no profesionales, pero ya empiezan a tener esas pequeñas técnicas en donde pueden persuadir a la persona para llegar al deseo propio, ¿no? Y entonces esta manipulación, que luego fueron utilizadas en publicidad, en marketing y en política, ¿no? Entonces, les cuento que los periódicos en la difusión de mensajes propagandísticos y la formación de la opinión pública, aquellos que les gusta leer, que son ávidos en la lectura, les puedo contar que pueden llegar a adquirir este libro que salió en 1928, imagínense hace mucho tiempo atrás, cómo manipular la opinión en la democracia, pero también van a ver que tiene ciertos tips hacia lo que ustedes están en este momento interesados, que tiene que ver justamente con la política pública, con la comunicación política, con el hecho de manifestarse, de poder atraer personas para sus intereses en cuanto a limpiar una calle, que pase el colectivo en la puerta de tu casa, que haya algún lugar en donde se le dé comida a las personas que todavía están en situación de vulnerabilidad. Los merenderos se dice en Argentina, por ejemplo, acá hay un montón de lugares en donde las iglesias, en Estados Unidos me refiero, en donde las iglesias convoca a distintas comunidades vulnerables para darles pañales, comidas, y ustedes no se imaginan, le dan un montón y ya saben los días y hay como algunos, como yo le digo, el GPS de la ayuda, porque vos sabés que el lunes podés ir a tal lugar, el martes podés ir a tal otro, el miércoles podés ir a tal otro, y determinadas cosas tienen ayuda de determinados lugares a distintas necesidades que ellos ven a partir de un tracking que hacen de necesidades. Entonces, en algunos lugares te dan, por ejemplo, para las personas que tienen hijos, le dan la sillita para el auto. En otros lugares te dan la ayuda por si necesitas salud mental, por si necesitas el hecho de un psicólogo o algo. En otro lugar le dan comida, en otro lugar le dan esparcimiento, o sea, le dan clases de yoga, clases de distintas cosas para que se sientan saludables y eso es
de alguna manera ayuda que la política pública se prevenga enfermedades, prevenga situaciones complejas antes de que sucedan, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la Comisión Creel, que es durante la Primera Guerra Mundial, le estoy haciendo un pantallazo de dónde proviene este señor Edward Bernays, ¿no? En la Primera Guerra Mundial en la que él participó, es citada como un ejemplo exitoso de la propaganda para legitimar la participación de Estados Unidos. Ustedes, si buscan en Google lo que tiene que ver justamente con la propaganda que se ha llevado adelante para que los jóvenes se listaran para ir a la guerra, son realmente impresionantes porque te planteaban como un soldado que llevaba la bandera de Estados Unidos y que empoderaba a su nación y demás. Y eso realmente es importante porque ustedes ven cómo se utilizaba, ¿no? También Bernas lo que hace es mencionar los periódicos como The New York Times, que pueden ser utilizados para difundir mensajes propagandísticos y cómo los titulares responden a fines específicos más que a una mera noticia en sí. Ustedes habrán visto desde el periodismo, como periodista les cuento que como comunicadora experta, que cuando ustedes leen ahora lo que está pasando, que la noticia quizás es muy atractiva, ustedes ven una noticia hermosa y dicen, ay, esto me interesa, voy a ingresar a ver qué pasa con esta noticia, porque el titular tiene ese hook, tiene ese interés para ustedes y cuando ingresan, la noticia está vacía de eso, lo que comentaban en el primer renglón. Simplemente ya cuando ustedes ingresan, ese clic les sirvió a ese sitio para que ellos pudiesen adquirir publicidad, para que ellos puedan recibir quizás dinero de algunas de las aplicaciones en las cuales se están integrando. O sea que imagínense todo lo que significa detrás, ¿no? Y propone justamente Edward Bernays propone utilizar figuras respetadas como médicos, periodistas, para influir en distintos círculos sociales y promover mensajes específicos. ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahora? Está eligiendo a los influencers para sus propias marcas. ¿No? Esto también, y gente de prestigio para que vos digas, ah, pero si lo dice fulano de tal, puede ser que sea real, puede ser que sea cierto. Eso pasó con el presidente de Argentina, que hizo una situación de lo de los criptomonedas y que ustedes habrán visto que todavía está en revolución y que acá hay probablemente que vaya a una cuestión de análisis judicial. Los aspectos adicionales sobre el libro que yo te estoy contando acá, que lo estoy haciendo rápidamente para llegar al quid de la cuestión, el contexto histórico publicado en 1928, el momento de la expansión del sufragio, donde había los medios de comunicación masivos, en ese momento la radio, pero ahora cuando nosotros hablamos de las redes sociales van a ver el paralelismo, la visión de la democracia. Él presenta una visión restringida, como les contaba, una visión de élite, ¿no? Para guiar la sociedad. Crítica, bueno, su enfoque ha sido criticado porque muchos hablan de esto, lo que les contaba, ¿no? La visión elitista y manipuladora de la sociedad, o sea, que hay alguien que puede manipular. Él no consideraba las asimetrías, el hecho de que haya personas vulnerables y personas que tienen poder y que no tienen poder y demás, o estas desigualdades que nosotros sí podemos observar. Por eso habrán visto ahí la tapa del libro donde hay ovejas, ¿no? Porque él habla de la manipulación. Y después lo que tiene que ver con el legado controvertido, porque obviamente las ideas fueron utilizadas por Joseph Goebbels, que ustedes saben que es el ministro de propaganda nazi, y sabemos lo que ha ocasionado este ministro y los nazis con respecto que fue la masacre más grande y más dolorosa a nivel, y que todavía no nos podemos recuperar, ¿no? A nivel sociedad, a nivel humanidad. Entonces, por eso, como Goebbels tomó cosas de este señor, de este autor, ahí ya empiezan, lo linkearon un poco con eso. Pero yo quería traerlos porque obviamente es una persona que ha puesto muchas cosas que hasta el día de hoy se utilizan, ¿no? Los puntos claves, ¿por qué les traigo yo a este autor? Porque es la influencia en la opinión pública. Tanto Bernays como las redes sociales buscan influir en la opinión pública, moldear el comportamiento de las personas. Eso es el punto clave. ¿Cómo puedo hacer? Ustedes cuando suben una foto probablemente miran si quedan mejor así o quedan mejor así, si tienen que ser tomados así o no, si usan color negro y color rosa o prefieren algún color más opaco, si se inclinan hacia atrás o no se inclinan atrás. Todo eso está pensado para atraer un like, para atraer la atención de la persona que está mirando. Entonces, todo eso
tiene que ver con esto que planteaba ya Bernays. Y por otro lado, la técnica de persuasión, él desarrolló técnicas como la apelación de las emociones. ¿Vieron cuando ustedes hacen el storytelling y tienen que conmover al otro que está al otro lado y que cuentan alguna anécdota? Bueno, eso también ya lo venía hablando, estamos hablando de 1928, la creación de las expectativas. Te entrego una pastillita hasta acá de lo que quiero contarte, pero después en el próximo video, en la próxima entrega, vas a enterarte un poquito más. Y obviamente la polarización para influir en las masas. Mientras más dividido esté, más genero que me puedan seguir. Y la evolución de los medios, ¿no? Identificó en ese caso la primera vez como la radio, como un medio poderoso para la propaganda en su época. Pero ahora nosotros sabemos que las redes sociales juegan este papel similar a lo que fue la radio en su momento. Y los principios invariantes, los que no varían. A pesar de los cambios en los medios, los principios de influencias en las masas, como apelar a las emociones más que a la razón, siguen siendo relevantes. Hay gente que te sigue simplemente porque dice, me cae bien, no sé por qué, porque tiene una sonrisa agradable, porque tiene eso que a mí me gusta, como que no le importe nada y sale y es desinhibida y es desinhibido, porque canta bien, porque cuenta, narra bien sus historias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, ¿por qué les traigo entonces Edward Bernays? Porque la comparación entre la propaganda de Edwards y las redes sociales, él utilizó técnicas como la apelación a las emociones, la creación de las expectativas y la polarización para controlar a las masas, el padre de las relaciones públicas. Y ahí miren ustedes, cuando uno habla de las relaciones públicas, él es el padre, él es el que utilizó las estrategias en las redes sociales justamente para que utilizan estas estrategias de las relaciones públicas para influir en la opinión pública. Y después las técnicas de influencia, expectativa, sourcing, polarización, audience targeting, o sea, la audiencia, el target, a quién me dirijo, el storytelling, cómo narro las historias y la personalización. ¿Qué hace él? ¿Qué fue lo que trajo? En aquel tiempo, y ahora obviamente uno lo ve más como más actualizado, pero la realidad es que la base la trajo él. La información debe ser coherente con los eventos actuales y la expectativa de los seguidores. Yo no voy a hablar de algo, a no ser que hable algo que pasó, pero lo puedo comparar con algo de ahora y volverlo a traer a la mente de ustedes, decir, ay, mira qué bien. Por eso existen las reversiones de canciones, aquellas canciones que cantaban sus padres o que cantaban sus hermanos mayores y demás. Ahora se pone un poquitito de trap o algo y se hace una versión un poco más moderna y empiezan a sonar en los lugares bailables para que la gente joven se entusiasme, pero eso lo escribió alguien quizás hace 50 años atrás, 60 años atrás, o sea, el concepto base de esa canción era otro, pero como se reinventa, se reevalúa, se pone detalles que tiene que ver con los eventos actuales, puede ser considerado algo nuevo. Y después la legitimidad de la fuente para convencer al público. Por eso es utilizado esto de a quién elijo para que sea la cara de mi marca, a quién elijo para que cuente las cosas que quiero que cuente mi marca, con qué está asociado, con lo académico, con lo deportivo, con lo periodístico, con lo turístico, en fin. Y después, obviamente, la información se selecciona según los objetivos específicos para convencer más que para informar. Yo puedo tener una variedad de fuentes, sin embargo, me voy a las fuentes que a mí me sirve para reforzar lo que yo quiero que vos tengas en cuenta. Quizás podría, porque ustedes saben, todo en la vida, todos los temas, todos los tópicos que ustedes puedan considerar, siempre tienen dos bibliotecas, una que está a favor y una que está en contra. Yo siempre voy a elegir la que está a favor de lo que yo quiero que ustedes les quede en la cabeza y hacia dónde se acerca. Y obviamente el mensaje se dirige a un público específico, audience targeting, ¿no? Se transmite a través de simpatizantes curiosos, ¿no? Y después la personalización y bueno, el storytelling, que era lo que les contaba, contar historias, denigrar la autoridad pública. Muchos habrán visto cómo la gente empieza, cuando ustedes quieren, van a ver que cuando alguien quiere hacer desastres con respecto a un pensamiento que está en oposición a uno, lo empieza a atacar, pero de una manera y ahora cada vez es más agresivo, como que él vale todo, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado y por eso se construye la creencia en un oscurantismo, todo oscurantismo, todo oscuro lo que no viene de nosotros, ¿no? Lo que no viene de mí, ¿no? Eso lo usan mucho también los políticos. Lamentablemente cada vez se está profundizando más y se está generando una guerra muy espantosa para mí.
Y después la personalización, ¿no? De este personaje público puede hacer que una idea sea más efectiva, hacia dónde voy. Y acá, en el contexto del trabajo de Edward Bernays y la propaganda, estos principios, como les decía, incluyen, y quiero que les quede esto básicamente, apelar a las emociones más que a la razón, utilizar narrativas y símbolos para influir en la opinión pública y crear expectativas y polarizar la información para convencer a la masa, porque estos principios siguen siendo aplicables en la era digital y en las redes sociales, donde la influencia y la persuasión se ejercen a través de medios y plataformas diferentes. Por eso les traje acá, porque yo quería que ustedes tengan a quién poder recurrir para ver qué es lo que está pasando y por qué la gente sigue creyendo en ese candidato que todos nosotros sabemos que sigue haciendo, sigue o es corrupto o ha tenido antecedentes de corrupción. Eso hay que tener en cuenta, cómo usan ese tipo de cosas. Técnicas de manipulación, desinformación, fake news, esta difusión de información falsa o engañosa para influir en la opinión pública, propaganda, el uso de mensajes repetitivos, emocionales para crear una narrativa favorable, manipulación emocional, el uso de las emociones para influir en las decisiones de los votantes. Ustedes habrán visto cómo hay gente que empieza a elegir a aquel que quiere que hable. Entonces yo agarro y empiezo a buscar personas que estén de acuerdo con la sustentabilidad, por ejemplo, el uso de no más uso de bolsas de plástico, que sabemos que es necesario hacer. Entonces empiezo a buscar personas que hablen de la necesidad de cambiar hacia el uso de otra cosa o que cada uno tenga su bolsa, ¿no? El uso de redes sociales, bots, algoritmos, publicidad dirigida para influir en la opinión pública y luego acciones posibles. Promover la alfabetización mediática, educar a la población para que pueda identificar y evaluar críticamente la información que consume, reducir la influencia de la manipulación informativa, fortalecer la regulación y la transparencia, implementar políticas y regulaciones que promuevan la transparencia en la información y la financiación de campañas, porque obviamente Elon Musk, que hoy escuchaba la discusión, pero también estoy siguiendo ese tema, ¿no? Él financió la campaña de Donald Trump como republicano y por eso tiene ahora un lugar tan importante como el que tiene, ¿no? El tema de ser eficiente, un gobierno eficiente. Y de hecho se creó como una especie de ministerio de la eficiencia. Bueno, los medios de comunicación para reducir la influencia de intereses ocultos y promover a una información veraz. Y acá les doy el impacto cuál es el impacto en la democracia, ¿no? La erosión de la confianza, la polarización, la influencia de elecciones, como uno a partir de la manipulación de la información, de la manipulación de la opinión pública podemos lograr esto. Por eso el nombre, hackear la democracia, porque se hace a través de las redes sociales, a través de la comunicación, a través de lo que nosotros tenemos que ser expertos como ciudadanos y saber distinguir cuando alguien está utilizando estas herramientas para querer confundirnos e inclinar nuestro voto, ¿no? O nuestra voz hacia algo que en el futuro nos va a perjudicar como sociedad, ¿no? La desinformación, la confusión, la manipulación de la agenda pública. Esto es importante porque obviamente se empieza a dejar de lado aquellos temas importantes y se empieza a hablar de cosas que quizás son superfluas, que empiezan a ser cosas que no son tan importantes para nosotros. Sin embargo, a partir de este involucramiento de la manipulación, nosotros nos parece como que todo el tiempo, no les ha pasado, seguramente muchos de ustedes sí, que han visto la televisión y dicen, todos están con la misma noticia y es una noticia muy sonsa, muy poco importante para lo que estamos. Quizás pasa un terremoto y por el otro lado se casa alguien de la farándula con un político y esto tiene más trascendencia y más peso que esto en los medios y eso también juega hacia la manipulación de la agenda pública. Y después limitaciones del debate público, o sea, se restringe el debate porque no hay diversidad de opiniones, porque se limita, porque todo el mundo empieza a seguir eso que es tan masificado. La influencia en las políticas públicas, ¿no? Que se empiezan a beneficiar en distintos intereses específicos antes que el bien común o el interés común, el debilitamiento de las rendiciones de cuentas, como, claro, como todo el mundo está como medio pensando en lo que está pasando con ese casamiento, ¿no? Por retomar ese ejemplo, dejamos que no sepamos qué pasó con ese puente que se había empezado a edificar y que de repente no se hace más la obra pública y se quedó ahí.
¿Cómo puede ser que no se rindan cuentas con respecto a eso, ¿no? Entonces, los ciudadanos dejamos de exigir esa responsabilidad a los líderes y representantes y nos empezamos a confundir, estar día a día confundidos con todo lo que está pasando alrededor nuestro, porque esto nos empezamos a sentir allí, ¿no? En esa situación de torbellino, como digo yo, de noticias. La amplificación de desigualdad, porque ustedes habrán visto que claramente la opinión pública empieza a favorecer a estos grupos más privilegiados, aquellos que ya tienen dinero, aquellas empresas que ya están bien posicionadas y se deja a la pyme, al small business, al pequeño negocio relegado, porque me preocupa más que tener ese, entonces ya empiezan a tener problemas y se empiezan a beneficiar desproporcionadamente a ciertos sectores mientras que otros empiezan a quedar marginados, ¿no? Y obviamente el sesgo de género y discriminación que también puede generar esto de la percepción pública y empieza a afectar la representación de mujeres o grupos marginados o personas LGTBQ y demás, ¿no? En posiciones de poder y la formulación de políticas públicas empiezan a caer porque ya estos no tienen voz, ¿no? Esto es obviamente de lo que yo venía a contarles y acá les traigo el cómo protegerse y al mismo tiempo proteger la democracia, ¿no? Verificar la información, ser crítico, pensar antes de dar mi opinión que se incline hacia ese lugar, participar en la democracia, obviamente el voto, la participación ciudadana, esto que están haciendo ustedes, capacitarse, empezar a escuchar otras voces y la defensa de los derechos humanos que para nosotros como Coplan es muy importante y necesario. Los derechos humanos tienen que ser parte activa de cualquier representante, cualquier líder que tome por más que sea pequeño, por más que sea en un barrio, aquel líder que ustedes elijan como voz cantante para ese barrio, para ese espacio chiquitito, importa que esa persona tenga dentro de su horizonte, dentro de sus valores, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque les va a preocupar aquel niño que no tiene para comer, aquella mujer que tiene necesidades básicas como poder llevar el embarazo de una manera protegida y que pueda tener salud y la educación, que todos puedan acceder a educación, que ya no sea solamente aquellos que tienen dinero y que puedan pagar una universidad, sino también el acceso a una universidad pública, por ejemplo. Y también, obviamente, la educación mediática, esto que les contaba de promover la alfabetización digital, esto de enseñar para que las personas puedan identificar rápidamente cuando están siendo peligrosamente engañados, ¿no? De manera que lean la información de manera crítica, que se den cuenta las estrategias de manipulación y demás. Por eso me parecía importante que ustedes adquieran a esto, ¿no? Y entonces, me fui para atrás, ahí está. Entonces aquí, bueno, acá tienen como forma de contactar.